Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Diego Nil, que es presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Y vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es el empleo. Este año, bueno, ahora en realidad en algunas semanas se retoma lo que es la 10ª ronda de negociación salarial. Hay más de 195 grupos de actividad. Es la ronda más grande de mesas de negociación durante el actual periodo de gobierno. Y allí digo un poco cómo está el clima empresarial, ¿no? Porque bueno, obviamente la recuperación salarial es uno de los objetivos, pero también entender un poco cómo también está desde el punto de vista empresarial la posibilidad, ¿no?, de generar esos acuerdos. Bueno, a ver, la negociación colectiva en Uruguay es algo muy importante, con una tradición muy larga. La primera ley es de 1943, tuvo sus interrupciones, el periodo de dictadura y algún otro periodo, pero es la herramienta de negociación colectiva con la que se fijan los salarios y las condiciones de trabajo. El sistema tiene sus rigideces, eso hace que para algunas situaciones en esta ronda va a ser muy complicado poder avanzar, habrá que ser muy creativo. De hecho, ya hay algún sector que el convenio terminó y está negociando, como es el caso de la construcción, pero el grueso es a mediados de año, a partir del 1 de julio. Y allí la situación no se puede hablar en términos generales, es bastante dispar. Hay sectores donde no hubo pérdida salarial, hay sectores donde ya hubo recuperación de lo que se había perdido en 2020 y hay sectores que todavía no han tenido esa recuperación. Así que yo creo que en términos generales la recuperación se va a consolidar en aquellos sectores que aún no la han tenido, así es el compromiso del Ejecutivo sobre todo. Esperamos que eso sí. Ahora, hay sectores que están muy complicados. Hablábamos recién de la situación de la frontera. Una cosa es, por ejemplo, el turismo de la franja costera, que tuvo una muy buena temporada este año, y otra cosa es el turismo en el litoral. O lo mismo pasa con el comercio. Una cosa puede ser el comercio en algunos sectores del país y otra cosa es el comercio en la zona de la frontera, que están muy golpeados por la situación con Argentina. Entonces, ahí va a ser difícil encontrar la fórmula para contemplar, porque el sistema no está pensado para contemplar esas heterogeneidades, más bien que es un sistema bastante rígido, de soluciones universales, podríamos decir. Entonces ahí va a haber algunas dificultades o habrá que recurrir a instrumentos como los descuelgues, pero indudablemente hay sectores donde va a haber que contemplar las heterogeneidades de alguna manera, porque la realidad es bien diferente y bien complicada. Está dentro de las potestades poder descolgarse de esos convenios quizás gestionados de algunos sectores y que de repente no se puedan abocar. Por ejemplo, pienso en sector comercio o supermercadismo de Montevideo, no va a ser lo mismo que el supermercadismo de Paysandú. Efectivamente se pueden descolgar, por así decirlo, del acuerdo macro. Sí, no hay demasiados antecedentes, la posibilidad existe, es bastante rígido, pero yo creo que en esta ronda cosas de ese tipo va a haber que manejar, porque como decíamos, es muy distinta la realidad de todos esos sectores en la frontera con lo que puede ser en otros lugares del país. Me decía que es atípico, ¿no? Pero bueno, ¿es algo que debería empezar a ponerse más sobre la mesa? Bueno, nosotros entendemos que sí, que se debería avanzar hacia una normativa más flexible. O sea, como decía, la negociación colectiva es muy rígida, se diseña un mismo traje para todas las personas y las personas somos distintas. Una analogía, ¿verdad? Pero nuevamente es muy distinta a veces la situación y la negociación es muy centralizada. O sea, se negocia en Montevideo, la visión que se tiene muchas veces es bastante centralizada, como todo lo que pasa en nuestro país, y la realidad de aquellos sectores de actividad que están más lejos de la capital o que tienen mercados más chicos. En fin, hay distintas situaciones que esa heterogeneidad no está contemplada en el sistema. Nosotros entendemos que sí, que debería haber un avance en la flexibilización para contemplar esas diferencias, porque la rigidez en definitiva dificulta la actividad empresarial, pero termina afectando el empleo. O sea, nosotros entendemos que una flexibilización de ese tipo de herramientas permitiría una realidad más acorde al mercado y un mayor desarrollo del empleo. Allí esa rigidez está conspirando contra la creación de más puestos de trabajo, Correcto. de repente salarios más altos en algunos sectores que podrían generar
más puestos, digo. Correcto, correcto. Esa heterogeneidad que a veces en una localidad más distante o de distintas cosas puede hacer que con un salario menor se pueda vivir igual porque los precios en esa zona del país son más bajos y se podría generar más puestos de empleo. Allí, Diego, recientemente se hicieron algunos cambios en el proceso de negociación colectiva, levantando algunas de las observaciones realizadas por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Se eliminó la ultraactividad de los convenios, lo cual supone que tanto la vigencia como la prórroga de los acuerdos alcanzados con anterioridad quedan sujetos a la negociación entre las partes, entre empresarios y trabajadores. Esto que ahora, bueno, se viene una nueva negociación colectiva, una nueva ronda, ¿puede ser un punto de fricción entre trabajadores y empresarios? A ver, estas modificaciones que se señalan a la ley de negociación colectiva, en definitiva, son para ajustarse a los convenios internacionales, ¿verdad? A lo que la propia OIT recomienda y había observado de la ley vigente en Uruguay. Entonces, eso es una primera cosa. La ultraactividad en particular sí, ya no está vigente y entendemos que es algo que da más equilibrio a la negociación. O sea, hay sectores de actividad en donde la ultraactividad ha llevado a que algunas situaciones se perpetúen cuando ya no tienen mayor sentido. O hay sectores donde el dinamismo del cambio y de la innovación es muy fuerte, la incorporación de tecnología, entonces por ahí se mantienen beneficios para situaciones que ya no corresponden. Por ejemplo, hay una partida de quebranto de caja en el sistema financiero y hay personas que han dejado de tener el rol de cajero y han pasado a tener otra actividad y continúan con la partida de quebranto de caja porque no se ha podido sacar en la negociación. Entonces, ese tipo de cosas, en definitiva, terminan afectando el empleo. Entonces, nos parece que haber eliminado la ultraactividad de los convenios da una situación de mayor equilibrio y de mayor racionalidad en la negociación. ¿Puede ser punto de fricción? Yo creo que nadie está pensando en barrer con todo y empezar de nuevo, no sería sensato de parte de nadie, entonces no debería haber mayores fricciones por eso, creo que simplemente hay que adaptarse a las nuevas reglas de juego. Estamos bueno, justamente hablamos de un año de rondas de negociación colectiva y demás, pero ¿cómo viene evaluando la conflictividad sindical, por ejemplo, este año, en lo que va del año? Pues ha sido muy dura en algunos sectores, por ejemplo, el sector lechero, sí, la educación, digo, ¿cómo lo ven los empresarios? Y bueno, ahí haríamos primero una distinción. Hay alguna conflictividad que excede el tema empresarial, que es más de tipo político, ideológico. No sé, las movilizaciones contra la LUC en su momento, o contra la reforma de la seguridad social, o contra la reforma educativa. Es una conflictividad que los empresarios la balconeamos, por decirlo de alguna manera. Se dan nuestras organizaciones, pero no tenemos nada que ver con eso, no son temas de trabajo, no son temas de salario. Entonces, esa es una conflictividad que sufrimos. Después está la conflictividad, digamos, de tipo laboral, digamos. Hay algunos casos que indudablemente nos revelan, no entendemos. El caso que tú mencionabas de Conaprol es uno de ellos. Es un lugar donde habitualmente hay una conflictividad complicada, compleja. No es el único, pero bueno, después hay alguna conflictividad indudablemente asociada a la negociación colectiva que es esperable, ojalá sea lo menos posible, pero se gestiona, digamos, eso está dentro de lo esperable, digamos, dentro de lo que esperamos que pueda suceder. Entiende que de repente hay una especie de intento en algunos sectores, no se puede generalizar, como de cogestión, de que el trabajador quiere, en definitiva, en algunos sindicatos fuertes, ¿no? Por ejemplo, el lácteo, o bueno, lo que ha parecido, ¿no? De intentar también como cogestionar algunas decisiones empresariales, ¿no? Acá lo vimos, por ejemplo, en el caso de, bueno, que la empresa definió una nueva estrategia tecnológica para una línea de producción y bueno, y era como que había oposición de los trabajadores, ¿no? Pero en general entiende como que hay un clima en algunos sectores de intento de cogestión. Sí, yo no sé si cogestión es el término adecuado, porque eso implicaría otras cosas, pero indudablemente hay una cosa que la empresa en general no debe negociar, que es el poder de dirección.
Y a veces sí, a veces se da que algún sindicato puede querer tener una participación en el poder de dirección, pero bueno, ahí no se puede transar, ¿verdad? Indudablemente la innovación, la incorporación de tecnología es algo de los empresarios, un camino que hay que recorrer, uno no puede desconocer esas cosas. Hay que también manejar las otras variables, ¿verdad? Pero sin caer en el absurdo de pretender que no se incorpore tecnología porque puede afectar alguna tarea. Bien, hablamos de empleo, de condiciones laborales, y allí no menor es que en estos días está sonando fuerte el planteo de la reducción de la jornada laboral. En algunos países se ha hecho, más allá de las separaciones que obviamente por cada país se puedan hacer. ¿Cómo ve este planteo? A ver, la reducción del tiempo de trabajo, que es más apropiado el término, es una tendencia mundial y está bien que esté la discusión sobre la mesa. Nosotros, ¿cuál es la diferencia entre tiempo de trabajo y jornada laboral? Hablar de la jornada laboral, de las 8 horas, lo que sea, ya es algo que en el mundo se viene dejando. Como hay muchos países donde, por ejemplo, se habla de 40 horas semanales, pero de pronto esas 40 horas semanales se contempla un periodo de un mes o de 3 meses para que entre empresarios y trabajadores se puedan acordar la forma de distribuir el tiempo, que contemplen las necesidades del empresario por el lado del mercado, por el lado de los ciclos productivos, y que contemplen las necesidades del trabajador por el lado del equilibrio de su vida laboral y su vida personal. Entonces, eso es una primera cosa que me parece importante y que también va en el sentido de la flexibilización. O sea, hablar de las 8 horas y que no se puede, Uruguay no se permite compensar, en teoría, si usted trabaja más de 8 horas, son horas extras, tienen un pago distinto. La gente igual compensa de buena fe entre empresarios y trabajadores, pero la normativa no lo permite. Entonces, estas son cosas de flexibilización que deberían considerarse. Pero a su vez, nosotros lo que decimos es que no vemos que hoy las condiciones en Uruguay estén dadas para que, por la vía legislativa, es decir, para todos los sectores de actividad haya una reducción de la jornada laboral. Pero sí puede tratarse para sectores específicos o para empresas y permitir los acuerdos particulares o los acuerdos por la negociación colectiva, que eso siempre es posible y que eso puede haber condiciones para hacerlo. Si uno imagina una solución general donde todos pasamos a trabajar menos y si no hay una compensación de una mayor productividad, entonces si todos pasamos a trabajar menos, producimos menos, menor Producto Interno Bruto, menor recaudación, menor caja del Estado, menor disponibilidad de recursos para las políticas sociales. Entonces, hay que poner todos esos temas, todos esos elementos sobre la mesa a la hora de tomar estas decisiones. No es simplemente decir, bueno, menos horas de trabajo, mejor calidad de vida. Porque también hay mucha gente con salarios muy bajos que cuando usted le baje las horas de trabajo, lo que va a buscar también es otro trabajo para compensar, y es entendible. Entonces, no somos un país del primer mundo, tenemos nuestra realidad, entonces tenemos que poner todos los elementos sobre la mesa e ir viendo la forma de avanzar. Nos parece que la forma de avanzar es por acuerdos particulares, por acuerdos de rama, eventualmente de sectores, pero no por una solución legislativa, hoy por una solución legislativa que abarque a todos los sectores por igual. Allí no es posible, por ejemplo, como algunas voces plantean, políticas de reducir el tiempo de trabajo sin reducir salario. Digo, para reducir el tiempo de trabajo y no reducir el salario, tiene que haber una compensación de la productividad, porque si no, eso se va a trasladar a los precios, o sea, va a subir todos los productos para la población. Entonces, eso creo que nadie lo quiere tampoco. Entonces, por eso digo, cuando uno lo plantea en un sector de actividad o en una empresa particular, bueno, ahí es mucho más fácil aterrizar estos temas de la productividad y poder llegar a acuerdos que permitan esa reducción sin pérdida salarial. No sería tampoco un factor que permita generar puestos de trabajo, ¿no? Pues, a ver, la experiencia internacional es bastante, como que los estudios van en los dos sentidos, es bastante contradictoria, no hay conclusiones muy contundentes, por lo menos en lo que hemos visto nosotros. Hay estudios que dicen una cosa, otros que dicen otra. Ahí
no hay conclusiones así muy claras en ninguna dirección de eso. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de trabajo, de empresas, de clima de negocios, de cómo los empresarios ven el Uruguay de hoy en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Lo invito a que se quede al último y ya venimos. Impulsa tu negocio con tecnología de vanguardia. Arcanix crea soluciones innovadoras a medida para potenciar tu negocio. Nuestro equipo te asesorará y apoyará técnicamente durante el desarrollo. Solicita presupuesto sin cargo